Bueno, entonces una vez más voy a hacer la presentación de las dos personas que hoy nos acompañan. Nos acompaña Juan Carlos Martínez, él es ingeniero electrónico y tiene una maestría en automatización y control. Él nos acompaña de la empresa Meltronic. Esa empresa tiene 20 años de experiencia en sistemas de calentamiento, equipos de combustión y controladores de llama. Y también nos acompaña Juan Manuel Giraldo. Él es director de nuevos negocios y soluciones energéticas en nuestra empresa, en Empresas Gasco, lleva 4 años. Él es ingeniero mecánico, especialista en eficiencia energética y tiene 20 años de experiencia en el sector. Entonces, pues sin más preámbulos, también quiero recordarles que al final de nuestra sesión de hoy vamos a hacer una rifa de un sistema de seguridad de controlador de llama para que estén muy pendientes y se lo puedan ganar. Entonces, sin más preámbulos, Juan Carlos, empecemos. Muy buenos días, un saludo a todos de nuevo. Les vamos a dar comienzo a esta segunda sesión relacionada con la eficiencia energética. Es importante observar, o sea, prácticamente en el día de ayer lo que hicimos fue identificar formas de mejoramiento y entender un poco las técnicas o las formas de transferencia de calor. Ya en lo que hoy abordamos, manejaremos directamente ya casos implementados y qué se puede hacer en ciertas aplicaciones que son directamente del carácter industrial. ¿Tienes algo, Juan Manuel, o avanzamos? No, pues de darle la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando y bueno, que cualquier duda, cualquier pregunta, pues que estamos acá para responder y bueno, la idea es poder interactuar un poco y no, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Ok, nos presentamos de nuevo. Yo soy ingeniero electrónico y manejo el departamento técnico de Meltronic. Somos una empresa que se dedica a equipos de combustión y sistemas de calentamiento a nivel industrial. Entonces, vamos al tema. Básicamente en este módulo 2 vamos a manejar 3 puntos. El primer punto está relacionado con la implementación, cómo se implementa el mejoramiento energético. O sea, ¿qué pasos consideramos que son relevantes para la implementación de un mejoramiento energético a nivel industrial? Como cuarto punto, estaremos manejando analizaremos unos casos de implementación de mejoramiento energético reales que ya han sido implementados y nos permite conocer un poco cómo podemos observar ciertas características y cambios que se dieron en esos procesos. Y por último, ya haremos un caso de estudio que tiene que ver con la parte económica, que nos permite darle viabilidad y conocer un poco por qué se debe implementar el mejoramiento energético. Entonces, el tercer punto sería cómo arrancamos. Entonces, ¿cómo se implementa el mejoramiento energético? El mejoramiento energético lo intentamos resumir en esta diapositiva, en la cual, pues, primero nosotros ayer habíamos mencionado 3 puntos que consideramos claves en la implementación de un mejoramiento energético. El primero es la elección correcta del quemador de gas de acuerdo a la aplicación térmica, ¿sí? El segundo es la implementación de un sistema de control adecuado de acuerdo al proceso térmico, que pueda variar, que sea del tipo proporcional y con algoritmos de control electrónico. Y el tercero es la implementación de la dinámica de la máquina, ¿sí? O sea, intervenir la dinámica térmica de la máquina. Entonces, aquí observamos cómo dos problemas se pueden solucionar. Uno con una forma mediante un quemador de tiro forzado, que es usualmente lo convencional, en versión on-off, y otra como ya un quemador vena de aire, exactamente, que tiene sistemas de control proporcional. Ok. Bueno, es importante mencionar que el mejoramiento energético, acá estamos citando algunas industrias en las cuales podemos manejar el mejoramiento energético. Tenemos, pues, en el caso de la industria textil, tenemos todo lo que tiene que ver con ramas textiles y sistemas de secado textil, ¿sí? También en la industria química hay secadores tipo Sprat Dryer,
secadores de materias primas y procesos de deshumidificación industrial. A nivel agroindustrial tenemos concentrados de animales, deshidratación de fruta, del caucho, vulcanización, y a nivel de la industria manufacturera, cabinas de pintura. Obviamente pueden existir otro tipo de aplicaciones, pero son las que consideramos más relevantes. Acá vienen como unos pasos que nos indican cómo podemos implementar un mejoramiento energético. Entonces, uno puede ser hacer un análisis de la dinámica de calentamiento de la máquina, ¿sí? Dos, modificar las cámaras de calentamiento. Tres, modificar los circuitos de aire y recirculación. Cuatro, mejorar la transferencia de calor. Cinco, los lazos de control. Y seis, ese no lo tengo, no lo veo, ¿me puedes moverla? Ok, bueno, listo. La implementación de sistemas de modulación electrónica. Ok. Vamos por la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué se requiere conocer del proceso térmico para entrar a hacer un mejoramiento energético? Uno, primero, conocer el proceso de producción en forma detallado a nivel energético, ¿sí? En forma detallado a nivel energético está relacionado con cómo se comporta el sistema, cuál es la variable de control, cuál es la carga, cuál es la fuente calorífica, qué tiene que hacer la carga, cuál es el requerimiento del proceso, ¿sí? El segundo punto que manejamos es una recolección de información. Entonces, la recolección de información es hacer una medición inicial de los consumos de gas por día, los consumos eléctricos, en general las temperaturas del proceso o la presión del proceso, en general las variables asociadas al sistema térmico. Y tres, que consideramos es importante, es conocer los factores de servicio. ¿Qué denominamos nosotros como los factores de servicio? Lo denominamos es entender cuántas horas al día trabaja la máquina, cuántos turnos de trabajo, cuántas horas, cuántos días del mes. ¿Por qué? Porque en el momento de manejar una inversión de mejoramiento energético, esta información es relevante para también poder así demostrar y obtener que se puede viabilizar el modelo de implementación, ¿ok? Entonces, aquí ya entramos a observar algunos casos de implementación de mejoramiento energético que se han implementado. Entonces, ¿qué ha pasado? En esos casos se han logrado algunos factores que demuestran una eficiencia energética. Hemos tenido disminución de consumos hasta de un 30% en consumos de combustible, disminución de tiempos de máquina hasta en un 60% y diferenciales de temperatura del 1 al 2%. Y ya esto nos ha llevado a obtener altas eficiencias térmicas del sistema cercanas al 95%. Cabe mencionar que estas cifras que mencionamos acá no quiere decir que se puedan aplicar en todas las máquinas y en todos los procesos. O sea, cada proceso hay que hacer un análisis de acuerdo a los pasos que estamos dando, aplicar una solución y dependiendo del nivel de esa solución vamos a obtener un determinado nivel de ahorro. Pero lo que acá queremos mencionar es que sí es factible y esto lo hemos logrado en casos reales. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a analizar un caso que es una máquina para secado agroindustrial en la cual se seca concentrado para animales. Entonces, pues, este es la máquina original, exactamente, en la cual tenemos el quemador, o sea, es una máquina secadora que trabaja en forma continua. Entonces, el producto va entrando a una banda y la máquina hace un proceso de secado. Acá vamos a analizar un poco qué está pasando. El análisis que tenemos está relacionado con uno. La máquina tiene, a nivel de su dinámica de calentamiento, tiene un quemador de tiro forzado que utiliza un tubo deflector para evitar el apagado de la llama. Y en la parte anterior al sistema de calentamiento con gas hay un intercambiador de calor en la cual su fuente de energía es vapor. Entonces, esa es básicamente la parte energética de la máquina. De otro lado, a nivel de su sistema de control, pues se tiene
un sistema de control del tipo on-off. Entonces aquí viene la parte del sistema en el cual decimos que el equipo prende y apaga de acuerdo a la temperatura deseada, ¿sí? Y también hay un calentamiento no uniforme en la cámara de secado. Acá estamos observando lo siguiente. Esta es una vista interna de la máquina. Entonces, en la parte de acá, tenemos en la parte de atrás de la diapositiva, tenemos el ventilador, que en este caso, pues es el ventilador de aire de secado, que es un ventilador axial. En esto, acá tenemos el tubo, que está haciendo de tubo deflector, ¿sí? Y tenemos en este lado el quemador de gas, ¿sí? Entonces, acá tenemos el tubo deflector, el ventilador y el quemador de tiro forzado, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos observar? Aquí nos vamos a dar cuenta que el tubo deflector está reteniendo, está protegiendo la llama, porque si no, la presión que ejerce el aire del ventilador, el aire del ventilador apagaría la llama. Entonces, es muy común usar en sistemas de calentamiento, usar este tipo de tubos deflectores para proteger la llama, para que no se apague debido a la presión del sistema, ¿sí? Acá ya vemos una vista de frente en la cual nosotros tenemos un quemador de tiro forzado, ¿sí? Que era el que estábamos observando, y acá tenemos el intercambiador de calor que mencionamos, y en la parte de atrás del intercambiador tenemos el ventilador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Acá se presentaba una situación, y es que no, a pesar de que el quemador de tiro forzado funcionaba, o sea, estaba en versión on-off, pues el sistema no alcanzaba la temperatura deseada de proceso. Estamos hablando de una temperatura de secado de 180 grados aproximadamente. Entonces, había que calentar, hacer un precalentamiento previo mediante la instalación del intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, acá ya, bueno, acá observamos el intercambiador de calor. El intercambiador de calor, pues, trabajaba con vapor. Entonces, quiere decir que esta máquina estaba recibiendo dos fuentes energéticas. Una era el quemador de gas y la otra era el calor generado por el intercambiador de calor, el cual tenía que ser conectado a una caldera de vapor. Entonces, acá ya nos damos cuenta que para que funcione la máquina necesito dos fuentes energéticas. Ok. Entonces, aquí ya podemos observar un diagrama. Este diagrama lo analizamos ayer, en el cual esta es una vista por encima. Tenemos cómo se comportaba la máquina. Entonces, acá estamos observando. Acá tenemos el ventilador axial, exactamente, que es el que me genera el proceso térmico, el aire de secado. Tenemos el quemador, ¿sí?, que es el quemador de gas de tiro forzado, y aquí tenemos el tubo deflector, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente, como mencionábamos, el aire, la llama del quemador de gas está dentro en el tubo, y el tubo se calienta y el aire pasa alrededor del tubo. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? Pues así se provocaba, así se funcionaba la máquina en forma original. ¿Ok? Bueno. En este momento, ¿qué se hace? Se instala un quemador tipo vena de aire, en el cual ya no existen tubos deflectores, se desinstala el intercambiador de calor, y el aire que está en el mismo flujo de la llama de gas. Entonces, ¿qué pasa? Que el calentamiento es muy eficiente térmicamente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, o sea, ¿qué pasa? El quemador de gas, como mencionábamos, el quemador de tipo vena de aire es un quemador especializado para calentar aire y para soportar la presión de grandes ventiladores. Entonces, el solo hecho de que ya la llama está en contacto directo con todo el flujo de gas hace que su eficiencia térmica energética aumente. Entonces, ¿qué se logró obtener en este caso? Entonces, pues, se logró obtener una disminución del consumo de gas aproximado del 40%, ¿sí? Y una disminución de los tiempos de subida de máquina del 60%. ¿Qué quieren decir estas dos cosas? Pues, primero, prácticamente se disminuyó el consumo de gas en la máquina debido a que la transferencia de calor de la fuente energética a la carga, que es el aire, se hace en forma directa. Y segundo, al hacerse en forma directa, los tiempos de subida de máquina, el tiempo de subida de máquina lo consideramos como el tiempo en el cual mi máquina parte de temperatura ambiente y alcanza la temperatura de proceso, pues en un 60%.
¿Por qué? Porque al ser la máquina más eficiente, sube más rápido su temperatura deseada. Entonces, a partir de eso, veamos que este cambio implicó varias cosas. Uno, cambiar escoger de una mejor forma el quemador para calentar el aire, o sea, cambiar de un tiro forzado a cambiar a un sistema vena de aire. Dos, cambiar el sistema de control on-off a un sistema de control proporcional. ¿Qué está pasando acá? Cuando en los sistemas de control on-off, un equipo de seguridad, un quemador tiene una etapa que se llama prebarrido. Entonces, ¿qué está pasando? El prebarrido es el tiempo en el cual el quemador le está inyectando aire a la recámara antes para provocar despejar que haya cualquier atmósfera explosiva dentro de la misma. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente un quemador puede tener 40 segundos de prebarrido, 50 segundos. Entonces, en ese momento la temperatura va cayendo y va cayendo hasta que el quemador vuelve y arranca. Entonces, por eso, esos tiempos se van acumulando y por eso la temperatura cae a menores temperaturas que con un sistema de control proporcional. ¿Por qué? Porque en el caso de proporcional, el quemador va a variar la potencia calorífica. Entonces, dice, cuando él ya se está acercando al valor deseado, pues inmediatamente disminuye su potencia. Y cuando se aleja del valor deseado, o sea, cuando está arrancando, pues, o hay un cambio de carga, pues el quemador aumenta su potencia calorífica sin entrar a tiempos de prebarrido, que es lo que implica pérdida de temperatura. Entonces, esto también se observó observando que ya el mantenimiento sobre la máquina fue menor. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos como un mejoramiento energético. Ya este es el sistema final implementado, en la cual pues está el ventilador, está todo el sistema. Exactamente, ya no tenemos, inclusive el quemador ni siquiera ya tiene ventilador de aire primario. Entonces también hay otra cosa que se está cuantificando, que habría que entrar a cuantificar, que es que ya no se utiliza energía para el motor de aire primario, sino que entra el sistema directo a tomar el aire del aire de combustión, el aire de combustión del aire de proceso. Acá está la implementación de sus sistemas de control, sus sistemas de seguridad de llama, sus sistemas de lazo de control proporcional, igual, o sea, todas las seguridades del quemador siguen vigentes y se implementan las que se haga necesario para garantizar una operación segura de la máquina. Listo. Vamos a un segundo caso en el cual pues tenemos es una máquina de secado textil. En este caso, pues el cliente construyó una máquina propia, pero tenía problemas de calentamiento porque no subía la temperatura, bueno, ¿sí? Entonces, no tenemos fotos del antes, exactamente, pero sí tenemos fotos del después, en el cual pues se presentaban estas situaciones. Primero, los quemadores que tenía instalados era un quemador de tiro forzado, 2 quemadores de tiro forzados en forma oblicua ya al horno, al sistema de calentamiento. De todas maneras, es un proceso textil que no puede subir mucho su temperatura porque también puede haber un toste de la tela. Teníamos largos tiempos de subida, sistemas on-off, toda esa parte baja y también, bueno, básicamente. Entonces, también habían espacios que estaba ocupando la máquina, o sea, espacios que estaban ocupando los equipos. Entonces, aquí, esta máquina es una rama, ¿sí? Entonces, la rama textil, pues tenía 2 quemadores de tiro forzado, además de en su momento, pues eran unos quemadores que estaban colocados en forma perpendicular a la máquina y tenían problemas de repuestos, de válvulas, de controladores de llama, de modulación. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Esta es la forma original, cómo se calienta. La rama textil, la rama básicamente lo que hace es secar la tela, en el cual nosotros tenemos un ingreso de la tela que queremos secar, que atraviesa la tela, atraviesa la rama a lo largo, y acá se sitúan 2 campos. Este es el campo número 1 y este es el campo número 2. Entonces, ¿qué tenemos? Que la tela entra por un campo, después pasa por el otro. Estamos hablando de altas revoluciones, o sea, alta rata de ingreso de producto. Estamos hablando de 18 o 20 metros por minuto. Entonces, se seca la tela a través del aire de proceso. Entonces, ¿aquí qué pasa? Eso es lo que nosotros encontramos antes. Vamos al después. Bueno, acá el antes, pues, sus válvulas, un motor de tiro forzado, unas válvulas de modulación que se salían ya por repuestos obsoletos, válvulas de control. Bueno,
Entonces, ¿qué se hizo? Se implementó un sistema con tipos de vena, quemadores tipo vena de aire y se hizo una modificación interna a nivel del circuito de recirculación de aire para poder así instalar los equipos de vena. ¿Qué se logró? Pues uno, mejorar, o sea, se modificó, se pudo estabilizar la temperatura de proceso, exactamente, mejorar el sistema y así aumentar la eficiencia del sistema. Así, se implementó un sistema de control de lazo proporcional que varía la potencia calorífica de acuerdo a la temperatura deseada del proceso y se disminuyó lo que se denomina el error de estado estacionario. El error de estado estacionario es qué tanto se aleja mi variable, mi temperatura, en este caso que es la variable de control, la temperatura real de la temperatura deseada. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo un sistema on-off, como les mencionaba, el error de estado estacionario aumenta. ¿Por qué? Porque mientras que el quemador apaga, prende, como eso lo vimos en la curva, en la capacitación número 1, entonces eso crea que el error aumenta respecto al valor deseado. O sea, ¿qué quiere decir? Usualmente con sistemas proporcionales, pues tenemos errores del 1, 2, 3%. Ya con sistemas on-off, el error ya va al 10%, el 15%, el 20%, que se puede alejar la temperatura de mi valor real, de mi valor deseado. ¿Qué obtuvimos? Pues disminución del 40% en combustible, disminución de tiempos de subida y un mejoramiento energético. Siguiente. Ya aquí vemos la implementación final, 2 quemadores, se ganaron algunos espacios físicos y se montaron todos los sistemas de control, bueno, básicamente, y todo se conectó al sistema de seguridad de la máquina, se montaron sus tableros de control, sus sistemas de seguridad de llama y todo al sistema de seguridad de la máquina. Bueno, vamos a otro caso. Acá es una máquina de secado de aire, de secado textil, en la cual se tenía una tela húmeda, exactamente, que pasaba por un campo. Entonces lo que se hizo, lo que se tenía era como un generador, no tenemos fotos anteriores, se tenía un generador de aire caliente en un módulo aparte y se llevaba ese aire caliente a la máquina. Entonces lo que se hizo acá fue diseñar un sistema de recirculación y colocar y cambiar el quemador, o sea, hacer una correcta elección del quemador de gas. O sea, acá es importante mencionar que para las aplicaciones de aire, de calentamiento de aire, el mejor sistema es un sistema de tipo vena de aire y en los cuales o sea, pero ese tipo de vena de aire incluye que muchas veces haya que hacer modificaciones en las recámaras. Exactamente. Entonces, no es solo cambiar el quemador, sino es cambiar el quemador, pero para adaptarlo a una mejor tecnología hay que entrar a hacer cambios en la dinámica de calentamiento de la máquina. Listo. Y bueno, acá se observan el ventilador, bueno, el sistema de calentamiento, sigue. ¿Qué se obtuvo? Pues de disminuciones del 45, 50% de disminución de tiempos de subida, ¿sí? Y hay que tener en cuenta una cosa, muchas veces, o sea, no solo, todas estas cosas hacen parte de lo que nosotros denominamos rentabilidad sostenible. Primero, disminuir el consumo de gas es importantísimo para nuestros costos de producción. 2, disminuir los tiempos de subida, eso es totalmente relevante. ¿Por qué? Porque el tiempo entre que entra el turno, arranca la máquina, arranca a producir, si yo disminuyo esos tiempos, estoy ganando tiempo de operación efectiva de máquina, ¿sí? Y la otra parte es habilitar, que muchas veces, eso es importante mencionarlo, que muchas veces tenemos máquinas que quedaron ahí parqueadas porque no hubo, ¿sí? Entonces se pueden hacer mejoramientos energéticos que de pronto no son tan relevantes, o sea, pueden llegar y poner en funcionamiento equipos que de pronto se consideraban que ya eran obsoletos. Pero obviamente todo está basado en un estudio que se realice de acuerdo al requerimiento técnico. Acá tenemos otra aplicación en el cual pues es un sistema de fragüe, exactamente, en el cual se quiere calentar una bodega que tiene aproximadamente 300 metros cúbicos de volumen. Entonces, ahí tenemos un producto ¿sí? Y entonces, ¿qué teníamos? Pues teníamos una temperatura de proceso, de 35 grados, teníamos una caldera operando, lo que se hacía para calentar era aplicar vapor insuflado y unas flautas que se instalaban dentro del sistema. Entonces, ¿qué pasa? En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo era el sistema. Entonces, tenemos una caldera, exactamente, en la cual
genera vapor y ese vapor se llevaba a unas flautas que insuflaban vapor dentro de la bodega en forma no controlada. O sea, no había un sistema de control, había unas válvulas de corte manuales, pero no un sistema controlado que me regule la potencia de mi fuente calorífica en ese momento, que es la carga, la caldera respecto de la carga. O sea, ¿qué quiere decir? La caldera trabaja y en ese momento su variable de control es presión. Entonces nosotros simplemente colocamos la caldera y le decimos que trabaje a 70 PSI o a 100 PSI y listo, ya tengo una fuente energética. Pero no estoy haciendo una regulación sobre la energía que le ingreso al proceso. O sea, no tengo ni algo que me diga, ya el equipo, ya el proceso llegó a su temperatura deseada, entonces disminuya el gasto energético. Entonces ahí es donde entra el mejoramiento energético. Entonces, ¿qué se desarrolló? ¿Qué se implementó? Se implementaron unos sistemas tipo vena de aire, en el cual se calentaba el aire en dos zonas de la bodega, exactamente, y se enlazó el circuito, o sea, se medía en forma directa la temperatura de proceso y se inyectó aire para controlar el sistema. Entonces, ¿qué está pasando? La temperatura de proceso entra a variar en forma directa la potencia del quemador de gas. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, entonces se logró aumentar la temperatura del 35 a más o menos 35 grados a 60 grados y eso permitió aumentar la rata de proceso. O sea, ¿qué tantas toneladas de producto proceso por unidad de tiempo? Entonces esto nos trae, ahí observamos cómo o sea, manejar las tres cosas. Uno, una correcta elección del quemador. Dos, un mejoramiento en el sistema de control. Y tres, una dinámica completa de cambio puede llegar a llevarnos a un mejoramiento energético. Muchas veces uno en proceso la parte de como proceso ella de producción. O sea, es decir, por ejemplo, yo tengo un proceso de producción que es de telas, y entonces resulta, pero después viene otro proceso y otro proceso. Entonces, como no la puedo secar a la rata que necesito, pues se me va atorando, la producción se me va represando y mis ratas de producción disminuyen. Entonces, que todo esto, cuando se hacen los mejoramientos energéticos, también influyen directamente sobre las ratas de procesamiento de producto. Y eso para los empresarios representa dinero. ¿Por qué? Porque finalmente estamos produciendo más en el mismo tiempo. Exactamente, teniendo mayores ratas de producción. Bueno, acá, la eficiencia, pues, se disminuyó el gasto, se aumentó la temperatura, se controló, bueno, es casi que las características, se disminuyeron los consumos energéticos y se pudo aumentar la rata de producción. Bueno, vamos a un caso también, no quiere decir, es importante, este caso lo mencionamos porque a veces pensamos que la eficiencia energética es de grandes proyectos y no. O sea, en un pequeño proyecto acá observamos un horno de deshidratación de especias que tenemos una temperatura de secado de 45 grados, en la cual, miremos acá, el equipo tenía unos paneles radiantes, ¿sí? Unos paneles radiantes, exactamente, que ya anteriormente los mencionamos, y el sistema calentaba mediante paneles radiantes. Entonces, ¿qué pasaba? Pues habían problemas de transferencia de calor, de que no subía en forma rápida y también problemas de seguridad de llama, porque no había un sistema de control que regulara todo. Entonces, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Acá entramos y se modificó el sistema de calentamiento por un sistema también de calentamiento de aire, en el cual pues se controló en una forma más adecuada el controlador de llama, o sea, el controlador de llama no, el quemador, en este caso el quemador tipo vena de aire, y el quemador entró a funcionar en forma directa en versión on-off, porque exactamente consideramos que en ese momento la implementación de un sistema on-off era modulante, no era tan relevante para el proceso. O sea, no quiere decir que yo siempre tenga que hacer el cambio, sino que todo depende del proceso que quiero hacer. ¿Listo? Vamos al siguiente, productividad, aumento, bueno, listo, siguiente. Acá vienen otros casos, lo que se implementó, un sistema de calentamiento en la parte superior, estos ya es otros casos, ya son casos grandes, altas potencias caloríficas, implementación de equipos vena de aire en equipos de secado de 30 toneladas hora. Hicimos parte, esto fue en la puesta en marcha en unos equipos en Uruguay,
Entonces, pues, se ha tenido mucha experiencia en este tipo de mejoramientos energéticos. Este es otro caso que nos parece relevante mencionar, y es un caso que se manejó hace poco en el sector metalúrgico, en el cual pues teníamos unas fundiciones, una fundición de aluminio, y se manejaba aceite quemado como combustible. Entonces, pues de todas maneras, el aceite quemado es un aceite que es contaminante, y segundo, pues no existían controles sobre la máquina, sobre los procesos. Entonces entra el solo cambio de aplicar un combustible líquido, pasar a un GLP, exactamente, que es un combustible más fácilmente controlable y todo eso, pues permite mejorar energéticamente el proceso. Acá vemos el equipo original y cómo ya finalmente se implementa un sistema de quemadores totalmente automáticos con sus sistemas de seguridad, sus lazos de control, y cómo también a través de la medición del combustible utilizado que se implementó en el proyecto y en la modificación de cosas sobre el horno, se entran a disminuir los costos de producción. Entonces, esta parte es muy importante, o sea, porque no solamente es, porque muchas veces cambia el quemador y ya, y solucionemos el problema. No, hay cosas que involucran más, o sea, en donde el mejoramiento energético involucra una mayor cantidad de variables. Como dijimos, que es importante tener en cuenta, elegir correctamente el quemador, el sistema de control, y observar cuál es la dinámica térmica de la máquina. Exactamente. Y ahí, a partir de ahí, sí generar una solución completa. Vamos por la siguiente. Bueno, aquí, bueno, ahí sigamos. Acá viene una parte que ya es la fase final. Acá queremos demostrar mediante un análisis económico qué nos implica el mejoramiento térmico. O sea, qué verdaderamente nos interesa y qué perseguimos. Entonces, vamos a tomar como caso una rama, es una rama textil, la cual tiene en este caso 6 campos, ¿sí? La rama pues maneja quemadores tipo convencional, exactamente de tiro forzado, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué está pasando? Aquí viene algo que nosotros manejamos ahorita y hablábamos de la importancia de manejar las variables que me permiten dimensionar mi gasto energético. Entonces, por un lado, pues tenemos un factor, o sea, tenemos la potencia calorífica del equipo, lo que denominábamos el factor de utilización. El factor de utilización mencionábamos que es qué tanto tiempo está abierta la válvula de gas respecto al tiempo de trabajo de la máquina. Exactamente, realmente. También las horas de trabajo, exactamente, las horas de trabajo. Y las horas de trabajo, entonces tenemos acá, exactamente, también tenemos la potencia total del sistema y el consumo de gas. Y tenemos otro factor que es relevante, que es qué tanto está encendido mi equipo de combustión, ¿sí? Mi máquina, mejor dicho. Entonces, ¿qué está pasando? Acá ya observamos que a partir de esos índices, pues tenemos una potencia total de la máquina, un factor de 1.200.000, vamos a hacer un análisis por campo, de un factor de utilización del 50%, que quiere decir que mi máquina está gastando 600.000 BTUs, 16 horas de trabajo, número de días. Entonces, llegamos a obtener cuánto me vale de acuerdo al costo que yo tenga del energético, en ese caso, que puede ser gas o puede ser exactamente, cuánto me representa en dinero el valor del energético. Entonces, acá llegamos a obtener por intermedio de los cálculos básicos, de los cálculos de los índices de la máquina, que nosotros teníamos un costo aproximadamente por quemador de 10 millones de 10 millones de pesos por mes por quemador. Si lo multiplicamos por el número de campos, pues tenemos 60 y pico de millones, 64 millones, y si lo multiplicamos por el número de meses, me da 776 millones. ¿Qué quiere decir? Que es importante, primero, en el momento de una implementación de un mejoramiento energético, que tengamos toda la información para poder hacer los cálculos de mi consumo energético día, mes, año. ¿Sí? Listo. Vamos al siguiente. La siguiente diapositiva. Entonces, aquí observamos
que estos valores del 30% son valores que nosotros hemos obtenido en este tipo de proyectos. Entonces, si yo le aplico el 30% al costo de mi combustible, pues estamos hablando de un ahorro de los 10.700.000, de un ahorro de 3.200.000 pesos, 235.000 por unidad. Entonces, si yo multiplico eso por el número de unidades, pues voy a tener un ahorro total por mes de 19 millones de pesos en gas, ¿sí? Entonces, en costo energético hablemos, porque finalmente esto es cuánto me cuesta a mí el energético por unidad de tiempo. En este caso, nuestro punto de evaluación, nuestro tiempo de evaluación es el mes. Entonces, ¿qué está pasando? Si se hace una proyección, vamos a hacerla sobre 3 años, de cuánto me cuesta el combustible al año, entonces quiere decir que durante 3 años, entonces, pues, si yo no tengo un sistema eficiente térmicamente, pues voy a aplicar simplemente lo que yo me estoy gastando en el año por 3 años para hacer nuestro análisis económico. Pero si yo implemento un sistema de mejoramiento energético que me disminuya el consumo en un valor del 20 o el 30% o el que se pueda dentro del sistema, eso me dará ya los factores de sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aplico ese ahorro proyectado a 3 años y le sumo, en este caso nosotros colocamos una cifra que puede acercarse a lo que puede costar una implementación en esos campos, estamos hablando de 210 millones de pesos. Entonces, ¿qué está pasando? Que tengo un ahorro aproximado de 200 y pico de millones, espera que perdí la cifra, 232 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo hago la sumatoria de cuánto me costaba el primer mes, más el segundo, más el tercero, al final de manejar el costo energético de producción, me estoy ahorrando alrededor de 488 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es importante tener en cuenta que el ahorro, la eficiencia energética nos representa cuánto me va a costar ¿sí? Entonces, aquí, cuánto me va a costar la operación de mi máquina. Este cuadro es importante para lo siguiente. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros consideramos que una cifra significativa son 3 años, pero si evaluamos ¿cuánto me puede costar el ahorro energético, la implementación del proyecto de ahorro energético respecto a cuánto me cuesta el combustible? En este caso, ¿sí? Nos damos cuenta que el costo de inversión del ahorro energético solo representa el 13% respecto al 87% que representa el costo del energético. Entonces, ahí es donde no quiere decir cualquiera, pero, o sea, hay que, como empresarios tenemos que entrar a evaluar verdaderamente cuánto me cuesta invertir en un sistema que sea eficiente térmicamente, que lo hago por una sola vez y no estar, ¿para qué? Para disminuir mi consumo energético por toda la vida, por todo el tiempo de operación de mi máquina, ¿sí? Entonces, acá ya viene, entonces, ¿qué pasa? Que yo, si yo proyecto eso, ya resumiendo, pues puedo tener un mejoramiento en el costo energético alrededor con un mejoramiento puedo tener un costo de 1.840 millones en 3 años y sin mejoramiento 2.329 millones. Entonces, mi diferencia da 488 millones. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es en donde ya esta evaluación es muy importante para tomar una decisión de mejoramiento energético. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, o sea, la compra es, compre el quemador más barato, ¿sí? Pero no estamos observando, es comprar un quemador o comprar un sistema o hacer un mejoramiento verdadero a la máquina por una sola vez para disminuir mi consumo de combustible por el tiempo de vida que demore mi operación. Entonces, este es el llamado a las cosas, a que nosotros analicemos y miremos cómo están nuestros costos, qué nos representa y a empezar a abrir la puerta hacia implementar proyectos de mejoramiento energético en las empresas. Acá viene una última frase con la que nosotros cerramos esta capacitación. La frase es más rentable hacer una inversión por una sola vez en un equipo eficiente térmicamente que pagar un alto costo en combustibles mensualmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos implementar equipos que sean de una alta eficiencia térmica. Debemos implementarlo con los procesos
exactamente, y buscar y analizar. Obviamente, cada proceso es totalmente diferente y cada proceso obedece a un estudio. Entonces, no siempre los ahorros se van a dar en el mismo porcentaje y todo eso, pero entonces muchas veces lo que queremos es llamar, no simplemente es el cambio de un quemador, no simplemente es, cambia el quemador viejo por uno último, ¿sí? Porque si no hay un cambio significativo en la máquina, pues no se ve reflejado. Entonces, básicamente, esa es el llamado que queremos hacer a los empresarios. Entonces, pues aquí prácticamente damos por concluida esta presentación de eficiencia energética. Muchas gracias por su amable atención. Vamos a entrar a una sesión de preguntas y no sé quién retoma el control. Julie. Listo. Juan Carlos, acá nos hacen una pregunta de Angie Clavijo. Nos pregunta si la inversión de mejoramiento incluye mantenimientos. Todo depende de la negociación. Es factible que esa inversión en mejoramiento incluya un mantenimiento determinado por año, por un determinado periodo de tiempo. O sea, eso depende de la negociación, pero es factible. O sea, finalmente, porque de todas maneras hay que entender, y eso es, o sea, para nosotros como empresa que implementa soluciones energéticas, hay que tener en cuenta que de todas maneras estamos tocando el corazón de la empresa. O sea, sí, porque muchas veces es tocar una máquina, modificar una máquina que hace parte de una cadena de producción o en la cual todo gira respecto a esa máquina. Entonces, obviamente que eso, más que un mantenimiento, es un acompañamiento que se puede dar y eso puede ir ligado a un contrato de mantenimiento o puede ser parte de un paquete total. Porque no se trata simplemente de coger, entrar y nos fuimos, sino hay que mirar qué hay que hacer, qué mejoras hay que revisar y qué hace parte del proceso, ¿no? Juan Carlos, yo quiero aportar algo en cuanto al tema en cuanto a las inversiones. Veo que si hay otra pregunta, pues me voy a adelantar un poco. Veo que se encaja junto con la que hace Angie Clavijo en cuanto al mantenimiento. Hay otra que hace John Morales sobre quién realiza las inversiones. Entonces, realmente, pues hay que enfocarnos un poco en lo que ofrece Empresas Gasco. Empresas Gasco, dentro de su portafolio, dentro de los servicios que quiere ofrecer al cliente, no solo ofrece un servicio de suministro de un combustible o un energético, sino que ofrecemos una solución completa. Entonces, el cliente que percibe, nosotros pues ponemos a disposición nuestro portafolio de proveedores. En este caso, aquí está el ingeniero Juan Carlos Martínez de Meltronic, que es un especialista en eficiencia energética, es un especialista en automatización industrial, es fabricante de quemadores y pues que básicamente vemos que integramos lo que es Empresas Gasco y Meltronic para brindar una solución completa. En este caso, Empresas Gasco, pues digamos que los proyectos que ofrecemos están bajo la sombrilla nuestra, en los cuales Empresas Gasco está en capacidad de hacer las inversiones hasta el 100%. Eso ocurre y en cuanto nosotros ofrecemos también, cubrimos todo el tema de mantenimiento y operación de facilidades de GLP y en algunos casos, dependiendo de las negociaciones, como decía muy bien Juan Carlos, podrían llegar a mirar un poco más en el tema de activos, ya como tal sea quemadores y eso. Entonces, mucho lo que resaltaba Juan Carlos es que no solo se busca cambiar un quemador, sino que tenemos como la visión global del proceso, donde inclusive nosotros buscamos es evaluar el proceso continuamente con indicadores de eficiencia energética. Necesitamos, por ejemplo, en muchos casos llegamos a ver cuáles son las ratas de producción de los procesos, los que usamos con los combustibles. Es muy importante hacer un antes y un después. Entonces, siempre en las visitas tratamos de evaluar de alguna manera con la información que haya, porque no siempre es fácil tener toda la información necesaria como para tener una evaluación correcta y concreta de la eficiencia actual de los equipos, y después con la implementación donde llegamos ya, si es un proceso de conversión, un proceso donde se use gas natural, o es un proceso donde se use combustibles líquidos, aceites reciclados, diésel, fuel oils, y los vamos a llevar, pues es muy importante generar ese antes y mostrar ese después. Y realmente, pues, ¿qué pasa? ¿Qué es lo bonito que hemos encontrado? Hemos logrado hacer sustituciones no solo con combustibles más costosos que el GLP, sino con combustibles
mucho más baratos que el GLP. ¿Cómo se logra eso? Realmente impactando la eficiencia energética de los procesos. Entonces, eso es clave y importante. Y es lo de negocio que ofrece Empresas Gasco, pero pues donde Empresas Gasco está dispuesto no solo a invertir, sino a acompañar, a darle ese acompañamiento a los clientes, darle como ese piso para que los proyectos salgan adelante. ¿Cuáles son? Indique. Listo. Entonces, como les prometimos, sí, hoy también vamos a enviar la presentación. De hecho, en este momento se las voy a compartir para que todos tengan la presentación. Entonces, en este momento las voy a compartir. Permítame un momento. Y después vamos a proceder a la rifa. Entonces, si quieres, Juan Carlos, mientras yo comparto la presentación, puedes ir explicándonos qué es lo que vamos a rifar y cómo va a ser la mecánica. Juliana, creo que había otra pregunta que nos hacía Carlos Vargas. Teníamos un formato para recolección de la información necesaria para el desarrollo de la implementación. No sé si la viste. Carlos Vargas nos preguntaba eso. O sea, bueno, voy a adelantar un poco a la respuesta, que yo sé que la decía Juan Carlos. O sea, sí hay formatos, claro que sí, inclusive se pueden enviar y se pueden compartir. El tema es que es muy importante las visitas de campo y la interacción. Sin embargo, dejo a Juan Carlos para que responda. Sí, pues de todas maneras, indirectamente en el cálculo energético que se hizo, habían unos índices que son relevantes y pues prácticamente esa información hace parte de formatos de levantamiento, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que muchas veces el levantamiento puede ser algunos índices, pero también pueden ser diagramas térmicos. O sea, entonces no es tan fácil generalizar en decir, hay un formato en el cual yo hago esto, no. O sea, eso implica ver cómo está, como dijimos, analizar térmicamente la máquina, ver cómo está mi fuente energética, si es un sistema de calentamiento, un sistema de fundición, un sistema de... Entonces, obviamente nosotros como empresa que maneja este tipo de soluciones, pues manejamos algunos criterios de toma de información, pero no son cosas totalmente estándar porque cada caso es completamente específico para generar una solución específica. Entonces, hay unos que sí son normales, los consumos mensuales, los factores de servicio, los índices, indicadores de tiempos, toda esa parte. Pero ya un formato de toma que me garantice, eso ya hace parte de la experticia y de cada proceso de máquina, ¿no? Pero obviamente acá es importante que en cualquier implementación de un sistema de mejoramiento energético es totalmente importante la información que suministre el cliente. O sea, y esa información tiene que ser, hay que tener casi un voto, es un voto de confianza y suministrar toda la información relevante para poder así generar una estrategia energética. Entonces, pues básicamente eso es algo porque básicamente muchas veces somos renuentes como empresarios a entregar una información que indique cuáles son mis ratas de producción. Pero resulta que si no se tienen ese tipo de información, pues no es fácil llegar a generar una solución energética, ¿no? Claro, a complementar un poco, sí. Entonces yo pienso que en este caso, digamos que si hay formatos que existen, si hay formatos que se pueden enviar, pero realmente lo que recomendamos es que nos reunamos y si hay un caso en particular, pues lo podemos revisar y podemos ver cuál es la mejor forma de atacarlo. Por lo menos ahorita en tiempos de pandemia, pues podríamos iniciar con una videoconferencia o con una llamada telefónica. Podemos hacer una reunión de este tipo y en caso tal, pues ya programamos una visita de campo, lo hacemos pues con todos los protocolos de bioseguridad y para darle continuidad al proyecto y pues estamos completamente pues interesados. También tengo acá, hay otra pregunta de John Jairo Buitrago Pechene, que por favor contactar con Cobres de Colombia. Entonces, le vamos a contactar con ustedes y vamos a mirar todo el tema del proceso de fundición de cobre. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí, procedemos a la rifa. Entonces, Juan Carlos, te doy la palabra para que nos expliques qué es lo que nos podríamos ganar y
y la mecánica. Juan Carlos, creo que tienes el micrófono cerrado. Atrás. Acá en una presentación muy corta, pues básicamente vamos a mostrar algo de la empresa. Nosotros somos fabricantes de equipos de combustión y sistemas de seguridad de llama. Aquí observamos, manejamos varias aplicaciones de seguridad de llama y quemadores de gas en múltiples aplicaciones, controladores de llama, varilla de ionización, fotocelda, equipos de transformadores de ignición y toda esa parte. Lo que estamos acá, que vamos a rifar como un estímulo para que nos empecemos a interesar en el tema, y es un sistema, es un kit de controlador de llama para un quemador de tiro atmosférico, exactamente, o pudiera ser de tiro forzado, en el cual pues tenemos tres elementos, el controlador de llama, un transformador de ignición y un electrodo que sirve de ignición y detector de llama. Entonces, básicamente, esto puede ser usado en aplicaciones del tipo atmosférico, en el cual, pues, queremos automatizar el encendido del quemador y garantizar que el equipo opera bajo una condición segura. Esto nos permite llevar, por ejemplo, un quemador, hablemos que un quemador atmosférico muy sencillo, pues es la estufa, ¿sí? Pero entonces ya a nivel industrial pueden existir sistemas de calentamiento de aire, sistemas de secado y todo eso. Entonces, básicamente lo que se quiere es automatizar el equipo, automatizar el sistema de encendido y poderlo conectar a un pirómetro y que su operación sea totalmente segura. Entonces, aquí vemos el kit compuesto por tres partes. Si es un quemador de tiro atmosférico, pues se reemplazará por los tiempos de prebarrido, básicamente. Entonces, ¿me puedes correr? A ver si podemos correr el video, no sé. Sí, entonces así es como funciona. Vamos a ver si lo podemos correr. No, lo dejo correr. No. Bueno, entonces, pues básicamente ya. Dime. Acá está. Ok. Entonces, no, es el otro. Bueno, acá lo tenemos. Es un quemador, es un controlador de llama que maneja un detector, una varilla de ionización que sirve tanto de detector de llama como generador de chispa. Entonces, básicamente, ¿qué pasó? Ok, bueno, entonces él cumple las dos funciones. Es un sistema en el cual pues estamos automatizando el encendido de un controlador de llama. Primero hace una etapa de ignición, abre la válvula, genera la chispa, después detecta la llama y queda detectando la llama del quemador de gas. Básicamente pues nuestra empresa es especialista en equipos de combustión y detectores de llama. Manejamos alrededor de 9 referencias de acuerdo a cada una de las aplicaciones térmicas que hemos encontrado, ¿no? ¿Ok? Listo, entonces antes de explicar la mecánica de cómo vamos a hacer la rifa, Angie Clavijo nos pregunta que si podríamos compartirle la presentación de ayer. Entonces efectivamente la voy a compartir para que la tengan. Listo. Entonces Juan Carlos nos va a hacer una pregunta. La primera persona en el chat que la conteste correctamente será la ganadora de este sistema de seguridad de llama. Entonces, Juan Carlos, procede a hacer la pregunta. Bueno, la pregunta es: enumere 2 factores a tener en cuenta para hacer un mejoramiento energético en un proceso térmico. 2 de los 3 factores que hemos mencionado dentro de esta capacitación. 2 factores a tener en cuenta e intervenir para hacer un mejoramiento en un proceso térmico. Entonces, quedamos con sus respuestas al chat y bueno, que ganen y que el sistema va a tener el soporte para la instalación vía remota en fin, para que nos conectemos a los sistemas de seguridad de llama y a las soluciones que se pueden generar en equipos de combustión. Yo no veo el chat. Juli, yo no veo el chat. Ábrelo ahí en la barra de herramientas.
Ok. Ah, ok. Ya. Correlación. Tipo de quemador, pero tipo de quemador y controlable del quemador. No. Juan Carlos, ¿tienes el micrófono apagado? Bueno, la respuesta, como la indicamos, básicamente los pasos, o sea, consideramos es 1, elegir en forma correcta el tipo de quemador. 2, analizar el sistema de control. Y 3, mirar la dinámica de la máquina. Según las respuestas que vemos en este momento, la que más se acerca es el señor John Jairo Buitrago. Exactamente, es importante mencionar que pueden existir otros factores, o sea, nosotros o sea, es lo que nosotros hemos considerado entre nuestra experiencia, ¿no? Pero pueden existir otra cantidad de factores que son relevantes, pero en nuestra experiencia, esos son los que inicialmente permiten, o de acuerdo a la solución, nos permiten generar un mejoramiento energético. Listo, entonces pero de todas maneras la que consideramos como más acercada no es fácil, o sea, como es una pregunta abierta, no es fácil, pero creemos que la que más se aproximó en las dos, esta es la que generó el señor John Jairo Buitrago. Entonces, pues, mucho gusto y se hace acreedor a un sistema de seguridad de llama para quemadores atmosféricos. Perfecto. Y bueno, y yo creo que sí, y eso también sí que la pregunta era abierta, pero digamos que fue la que más acertó porque pegó a 2 puntos importantes, lo que es la automatización en control y el tipo de quemador. Obviamente faltan más cosas, pero digamos que es lo que inicialmente se mira y no, pues yo creo que es la respuesta más acertada. Listo, John Jairo, entonces felicitaciones. Por favor, nos dejas tu correo y nosotros te contactamos para hacer pues toda la gestión de cómo te entregamos el sistema de seguridad de llama, John Jairo. Listo. Listo, entonces, bueno, quiero darles las gracias a todos por estar en las 2 sesiones, por estar tan atentos y por participar en la rifa. También a Juan Carlos, a Juan Manuel, que la verdad nos fue muy bien. Entonces a John Jairo nos estaremos comunicando con él y les doy las gracias a todos. No sé qué palabras de cierre quiere dar Juan Carlos y Juan Manuel. Sigue, Juan Manuel. No, dale tú, Juan Carlos, y yo termino. Bueno, no, pues básicamente con esto lo que queremos mencionar es esta exposición lo que busca es hacer un llamado a los empresarios a buscar que mejoremos energéticamente nuestros procesos. También hay otro compromiso que finalmente cuando cuando tenemos procesos térmicos más eficientes, también somos más amigables con el medio ambiente. Entonces, toda esa, o sea, la eficiencia energética envuelve una cantidad de cosas que muchas veces son importantes para tomar las decisiones de mejorar nuestros procesos productivos. Entonces, nosotros como empresa, en compañía de Gasco y otros proveedores más que también existen en el mercado, pues finalmente estamos interesados en conocer procesos y mirar cómo podemos mejorar la eficiencia energética en los mismos. Ponemos nuestra experiencia, la experiencia de empresas Gasco para mejorar los procesos térmicos de de la industria colombiana.
Bueno, agradecerle a todas las personas que participaron en este webinar. Con base en este webinar, este es uno de los primeros. Vamos a hacer más webinars con otros aliados estratégicos tecnológicos nuestros, donde vamos a tocar otros temas. Empresas Gasco, pues no solo se enfoca en el tema de ganadores, sino miramos, es un alcance mucho más amplio. Sin embargo, pues quiero resaltar lo que hace Juan Carlos. Juan Carlos es una persona de innovación, es una persona que realmente se atreve a hacer cosas diferentes y está muy en línea lo que quiere Empresas Gasco. Empresas Gasco ofrece a sus clientes servicios diferentes, soluciones integrales, y por eso pues hemos invitado a Juan Carlos, porque es una persona que ya hemos trabajado en diferentes proyectos. Y no, pues queremos agradecerles a su presencia. Queremos ofrecerles algo distinto. Ofrecemos como unos proyectos en los cuales no solo incluimos el combustible, sino la eficiencia energética, el acompañamiento, el mantenimiento, la inversión. Entonces, no, pues muchísimas gracias y aquí estamos a sus órdenes. Bueno, por último, de todas maneras, cualquier inquietud, está también nuestra página www.meltronltda.com, y cualquier cosa estamos atentos, ¿no? Sí, Juan Carlos, acá Carlos Vargas nos está pidiendo su correo electrónico, entonces acá se lo estoy respondiendo. Ok. Sin embargo, pues Carlos, dile que nos puede contactar a nosotros también en Empresas Gasco, pues directamente. En este caso todo es a través de Empresas Gasco. Sí, o sea, la idea pues es que sea, porque pues igual pues, va a tener la misma asesoría. También pues hay libertad, pues tampoco estamos aquí que es una camisa de fuerza, pero no. Pues, la idea es esa, que se contacte y nos permita atenderlos. Listo, perfecto. Entonces, no siendo más, muchas gracias a todos y quedamos atentos a cualquier inquietud.